Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas frases que se oyen constantemente en el mundo creyente. Es una idea que para muchos define su fe. ¿Pero se sostiene con lo que dice la Escritura? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿A que sí? Esta frase suena muchísimo. Ahora solo nos guía el Espíritu. La idea que subyace es que, con la guía del Espíritu, pues la instrucción escrita como que ya no es necesaria. Lo curioso es que toda esta interpretación tan extendida se basa casi siempre en un único versículo, y casi siempre leído fuera de su contexto. Y claro, aquí está la gran pregunta que tenemos que explorar. ¿Es que acaso la guía del Espíritu anula la palabra escrita? Vamos a examinar el texto bíblico para ver qué nos revela de verdad sobre esto. Bien, para empezar a desenredar esto, lo primero es identificar correctamente el conflicto que plantea el apóstol Pablo. Y os adelanto que no es el que muchos se imaginan. Aquí lo tenemos, este es el texto clave. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fijaos que empieza con una condición, un si sois guiados. Para entender de verdad qué significa eso de no estar bajo la ley, es que es absolutamente crucial analizar todo el contexto que nos da Pablo justo ahí. Ojo, porque Pablo no está comparando la ley con la libertad, que es lo que se suele pensar. No. Él está presentando una batalla interna, una lucha tremenda entre dos naturalezas que operan dentro de cada creyente. Aquí está el verdadero conflicto del que nos habla Pablo. Por un lado, nos hace una lista de las obras de la carne: inmoralidad, idolatría, enemistades. Y en el otro lado nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Como vemos, ser guiado por el Espíritu no es algo abstracto o etéreo. Se reconoce por unos resultados muy concretos y visibles. Entonces, el punto central es este. Pablo está contrastando dos formas de vivir. Una, que se deja gobernar por los impulsos egoístas, la carne, y otra que es dirigida por el espíritu de YTH. Son dos caminos totalmente opuestos. Venga, ahora vamos a por la segunda pieza clave para descifrar este versículo. Tenemos que entender bien una expresión fundamental. ¿Qué significa de verdad estar bajo la ley? Y es que esta distinción lo cambia todo. Bajo la ley no se refiere a la obediencia, para nada. Se refiere a estar en un estado de condenación. La ley te enseña lo que es el pecado, pero no tiene el poder de salvarte de su castigo. Así que, como veis, no hay ninguna contradicción. La ley y el espíritu tienen roles diferentes, pero que se complementan a la perfección. Podríamos decir que la ley es el diagnóstico y el espíritu es el poder para vivir en sanidad. Esto nos lleva a una consecuencia lógica y bastante seria. Si quitamos la ley de la ecuación, ¿cómo definimos qué es pecado? La primera carta de Juan nos lo deja clarísimo. El pecado es infracción de la ley. Sin esa norma, perdemos el estándar objetivo para saber qué está bien y qué está mal. Y todo esto nos lleva directos a la conexión inseparable que hay entre la guía del espíritu y la palabra escrita de Dios. No son dos fuerzas que compiten entre sí, sino una sola guía, totalmente unificada. Las propias palabras de Yeshua son demoledoras. Es muy importante fijarse en que el Espíritu no viene a traer revelaciones completamente nuevas y de la nada, sino a recordar y a enseñar lo que Yeshua ya había dicho. Esto resume su función a la perfección. El Espíritu ilumina la palabra, no la sustituye. Por lo tanto, cualquier guía que contradiga la Escritura, por definición, no puede venir del Espíritu Santo. Es así de simple. La propia Escritura nos advierte, y mucho, sobre confiar ciegamente en nuestros impulsos o sentimientos. Esa idea de que el espíritu guía sobre todo a través de sensaciones o emociones es peligrosa, porque el corazón humano tiene una capacidad de autoengaño tremenda. Y aquí tenemos un contraste muy claro. La verdadera guía del espíritu siempre lleva una vida de obediencia a la palabra. Por el contrario, la carne siempre busca excusas y justificaciones para hacer cosas que la Escritura prohíbe. Muy bien, pues vamos a unir todas las piezas del puzzle para tener ya una imagen completa y bíblica de lo que significa de verdad ser guiado por el Espíritu. Volvemos a la lista del fruto del Espíritu. Y es fundamental fijarse en que no estamos hablando de experiencias místicas o éxtasis emocionales. No, son cualidades morales, muy concretas, medibles, que reflejan el carácter de Dios. Y esta es la gran conclusión de Pablo. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y esto qué significa? Pues significa que la ley no tiene absolutamente nada que condenar en una persona que manifiesta este fruto. ¿Por qué? Porque ese fruto está en perfecta armonía con el estándar de justicia que la propia ley establece. Es que el mismo Yeshua lo afirmó con una claridad total: la autoridad y la permanencia de la Escritura. Por lo tanto, el Espíritu, que viene a glorificar a Yeshua, jamás guiará a nadie a anular o ignorar lo que el propio Mesías confirmó.
La guía del espíritu y la enseñanza de la palabra es que son inseparables. El espíritu nos da la capacidad para vivir la palabra, no para inventarnos una fe subjetiva ya a nuestra medida, al margen de ella. Así que el punto crucial y la conclusión de todo este análisis es esta. Gálatas 5:18 no nos enseña que la ley ya no importa, para nada. Lo que enseña es que quien es guiado por el Espíritu es liberado de la condena de la ley, precisamente porque el Espíritu produce en esa persona una vida que cumple con su justicia. Y terminamos con una pregunta para la reflexión personal, una pregunta que sirve como una prueba de fuego para cualquier supuesto impulso espiritual. Si esa guía que sentimos nos lleva a justificar algo que la palabra prohíbe, entonces tenemos que preguntarnos con total honestidad, ¿es de verdad el Espíritu quien guía? Porque al final, la auténtica guía del Espíritu siempre estará alineada con la palabra inspirada de IHW.